Entonces vamos a ver para que estén orientados. Ahora no lo dibujé como debería de usarlo. La otra la vamos a sacar por aquí, pero no sale por aquí, sale hacia acá. Y da la vuelta del callado. Entonces lo vamos a dibujar aquí, solamente para explicar. La lesión de la válvula aórtica también va a producir estenosis e insuficiencia. Entonces, vamos a tener una válvula en la estenosis que va a tener un superficie pequeño, ya toda la sangre va a pasar hacia allá. El ventrículo izquierdo no está comprometido y aorta. Esta válvula es normal. Entonces, desde el punto de vista de que el problema está aquí, ustedes tienen que pensar cuáles son las cavidades y las estructuras que se van a modificar inicialmente. Dijimos que una de las causas de la sobrecarga de presión era ¿qué? La estenosis aórtica. La hipertensión arterial sistémica. Luego, la otra situación es cuando la válvula no cierra. Entonces, la sangre regurgita. Ahí también estas dos cavidades van a estar comprometidas. ¿Sobrecarga de qué va a haber? Volumen. Pero posteriormente, con el tiempo se va a afectar la aurícula. Y después todo el proceso que conocemos hacia atrás, hasta alcanzar la participación del ventrículo derecho. Es todo lo demás que yo te he repetido. Entonces, vamos ahí. Valvulopatía aórtica. Cuando hay las dos lesiones, se llama enfermedad valvular aórtica o doble lesión aórtica. Estenosis insuficiente. Porque como es la ventral, también no siempre va a ser solo una lesión. Van a estar, hay una lesión mixta. Tipos anatómicos. La que vamos a estudiar nosotros es la valvular, el trastorno valvular. Pero hay otras estenosis que son subvalvular y supravalvular. Esas son congénitas, esas no las vamos a ver quizá en el otro semestre para los que se queden. Aprender mal. La causa que vamos a ver también es la de origen reumático, igual que la mitral. Y si es de origen reumático, es de tipo inflamatorio. Y la inflamación que produce cicatrización. Y también vamos a ver la esclerocalcificada. Esos dos tipos, de origen reumático y la esclerocalcificada. La esclerocalcificada tiene como una de las causas frecuentes un trastorno congénito, que es la válvula aórtica bicuspide. Vamos entonces. La estenosis aórtica de origen reumático es de tipo valvular por función de las válvulas, que además se engruesan, se tornan rígidas y muestran gran tendencia a la calcificación. Es todo el proceso inflamatorio. ¿Por qué se inflaman las válvulas? Una infección. ¿Ah?
Eso estuvo en el examen. Por un Es proceso un proceso inflamatorio. autoinmune porque no se encuentra ahí la bacteria. Y entonces, al producirse proceso inflamatorio, todo proceso inflamatorio secreta sustancias como la fibrina que hace que se peguen, ¿no?, las válvulas. Entonces se van a pegar las comisuras, pero como hay un flujo, no va a dejar que se cierre totalmente. Entonces va a pasar una parte de acuerdo a la presión que hagan también. Y por supuesto eso va a ir luego, dentro de la evolución, va a ir endurándose, produciendo una cicatriz. Y luego se puede clasificar, no siempre, pero es una posibilidad. Puede acompañarse de insuficiencia y a menudo coexiste con una valvulopatía mitral. Dijimos cuando hablamos de mitral que por la vecindad pueden afectarse las dos válvulas al mismo tiempo. Y ahí dijimos también que puede haber una dificultad clínicamente en saber si hay una sola valvulopatía o hay las dos valvulopatías. Porque el soplo sistólico se puede producir en las dos válvulas al mismo tiempo. ¿Qué soplo va a haber en la mitral? Sistólico regurgitativo y en la aórtica Sistólico eyectivo. En cerca del 20% de los enfermos con valvulopatía reumática, la válvula aórtica está estenosada. 20% está estenosada. La lesión puede descubrirse en cualquier edad, desde la adolescencia a la vejez. ¿Por qué dice esto? Porque la lesión inicial, pues, no siempre se la descubre. Va a haber el proceso de inflamatorio, luego cicatriz, y van a pasar años. La persona, más aún en la válvula aórtica, especialmente la insuficiencia, va a vivir casi normal durante 10 años por lo menos. Normal. Ya vamos a ver por qué. La estenosis sí ya suele empezar a los 10 años con problemas o poco antes. Estenosis aórtica por calcificaciones extensas entre los adultos, la variedad más corriente, es una característica común de casi todos los enfermos con estenosis aórtica calcificada. Entonces la aorta que tiene un proceso inflamatorio inicial, luego una cicatrización puede calcificarse. Igual la válvula tricúspide, por el constante golpe de la sangre, también se puede inflamar crónicamente y producir una fibrosis y una calcificación, produciendo estenosis. El motor de un aparato valvular aórtico bicúspide, esta se presenta en el 2% de personas normales. De 100 personas, 2 tienen aorta, válvula bicúspide aórtica. Y en un mínimo de casos se detecta en la adolescencia por un soplo sistólico asociado o no a estenosis hemodinámica. O sea, uno puede encontrar un soplo en un adolescente, pero puede ser un soplo inocente también, porque la persona en esa etapa tiene mucha dinámica y a veces son deportistas, especialmente los hombres. Entonces eso hace. ¿Qué es el soplo? Dijimos, ¿cuál es la definición del soplo? Para recordar. El paso de la sangre por un ¿Quién quiere orificio definirlo? ¿Quién? Entonces, en coro, vamos a formar un coro de 10 personas al mismo tiempo. Tienen que. ¿Usted qué dijo? ¿Quién tiene una versión? Nadie. Sí. Es el paso turbulento de la sangre de una cavidad a otra por un orificio estrecho. Por una zona más estrecha. ¿Por qué? Porque no siempre
va a haber estenosis, digamos. ¿Cuándo hay estenosis? Cuando usted sabe que la cavidad tiene una dimensión y esta está disminuida. Pero aunque la cavidad sea normal, puede haber soplo. ¿Por qué? Especialmente cuando hay mayor velocidad de la sangre o cuando hay anemia. La mujer embarazada generalmente tiene un soplo sistólico, inyectivo, aórtico. Entonces, para recordar sobre el soplo, estenosis hemodinámica. La estenosis hemodinámica es una estenosis relativa con un orificio normal pero con una velocidad aumentada. Progresando en muchos de ellos la estenosis calcificante del adulto o del anciano. Entonces la válvula bicúspide va a evolucionar con el tiempo, se va a endurar, se va a calcificar y va a producir una estenosis en las personas mayores. Entonces, la estenosis valvular asociada a válvula bicúspide también es una causa de estenosis. Gracias. Fisiopatología de la estenosis. ¿Qué es lo que sucede? Cuando el área valvular se reduce a un cuarto del área normal, surgen las siguientes consecuencias. Si existe una disminución de la dimensión del orificio valvular aórtico, va a haber dificultad para que la sangre pase. Y si hay dificultad, ¿qué sucede? ¿Qué es lo primero que sucede? En la hemodinámica. Aumenta el volumen. El ventrículo izquierdo tiene que ser más fuerte. Porque ¿cuál es el objetivo? Mantener el gasto cardíaco. Entonces hace más fuerza para compensar ese orificio disminuido. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede de que va a poder mantener el gasto, pero a costa de... ¿Qué pasa con el miocardio del ventrículo izquierdo? Hipertrofia. Entonces, para que haya suficiente cantidad de sangre en la aorta, que sale del ventrículo izquierdo, y para que esa válvula se cierre, tiene que haber mayor presión, ¿dónde? En el ventrículo. Ajá, en el ventrículo. Mayor presión en la aorta. Hay una vez que hace así, cuando sale la sangre, y cuando se cierra, la sangre vuelve y la cierra. Sí. Pero tiene que haber mayor presión en la aorta, porque si no, no se va a hacer nada. Porque ese es el mecanismo. Presiones y volúmenes. Las válvulas se abren y se cierran de acuerdo a las presiones y los volúmenes. Entonces va a demorar el paso de la sangre del ventrículo a la aorta por el orificio más pequeño hasta que la aorta haya suficiente presión como que la válvula se cierre. Eso va a tener una evolución en el tiempo. El ventrículo izquierdo entonces se hipertrofia, gracias a lo cual puede vencer el obstáculo que ocasiona la estrechez, manteniendo un volumen minuto normal. Ese es el objetivo. Se establece un gradiente entre el ventrículo izquierdo y la aorta que va a ir entre 30 y 130. ¿Saben qué gradiente, no? La diferencia de presiones entre el ventrículo y la aorta. ¿Dónde va a haber mayor presión? En el ventrículo. Menor presión en la aorta. Por ese obstáculo. Y depende este gradiente del tamaño del orificio de salida, del flujo de sangre. Si hay una cantidad buena de sangre en el ventrículo y el ventrículo está hipertrofiado, teóricamente el flujo de sangre se va a mantener constante.
¿Cuándo va a disminuir ese flujo? Cuando la hipertrofia sea insuficiente. Cuando el ventrículo izquierdo entra en falencia, cuando empieza a dilatarse. Ahí va a disminuir la capacidad de contracción. Entonces el flujo va a disminuir. Mientras tanto, atrás del ventrículo izquierdo, ¿qué va a haber? Sobrecarga de presión. ¿No? Edema pulmonar. ¿Qué va a haber? Dilatación de la aurícula. Tiene que seguir la secuencia. ¿Cómo? Va a aumentar la aurícula izquierda. Si la hipertrofia concéntrica disminuye el volumen de sangre que entra al ventrículo, se va a quedar más sangre en la aurícula. Por consiguiente, las paredes van a recibir esa presión de la sangre y se va a dilatar. Y esa presión, ya saben ustedes, ya para qué decirles, es lo mismo, venas pulmonares, capilares, arteria pulmonar, ventrículo derecho, insuficiencia, primera hipertrofia ventricular derecha, insuficiencia tricúspide, aumento de la aurícula derecha, ¡pac! Insuficiencia venosa periférica. El volumen minuto solo claudica en fase muy avanzada de la estenosis y ya entonces cuando se producen las siguientes síntomas. Entonces, mientras el ventrículo tiene capacidad de contracción, puede mantener el volumen minuto. Llega el momento en que esa etapa de hipertrofia empieza a modificar y empieza a dilatarse. En la etapa de transición de hipertrofia, dilatación, miocardiopatía hipertrófica dilatada. El corazón todavía no es muy grande, pero ya empezó a dilatar. Estos son los síntomas que van a aparecer. Síntomas. Ya. El paciente va a sentir dolor de pecho, angina de pecho. Puede tener síncope de esfuerzo. A partir de la aparición de estos síntomas, la muerte suele sobrevenir en menos de 5 años. ¿Por qué la angina de pecho? ¿Alguien sabe? ¿Por qué? No. Angina de pecho. Porque se recuerda que dijimos que no siempre es por aporte, sino por aumento de las necesidades. Entonces, con un miocardio que tiene células grandes y hipertrofiadas, necesita más oxígeno y más nutrientes. Entonces, va a haber un desfase entre el aporte teóricamente normal con la necesidad mayor, aumentada. Eso puede producir. Las coronarias pueden estar normales. Angina de pecho. El síndrome de esfuerzo, ¿por qué? Razonando. Porque va a disminuir el retorno venoso. ¿Por qué? Porque va a disminuir el retorno venoso. No, ahí no. Vamos para Frenchy. ¿Por qué? No está llegando la sangre. Volumen Disminuido. disminuido en la circulación mayor, porque el ventrículo ya entró en falencia, la expulsión es menor, entonces la presión va a bajar. ¿Qué presión es la que va a bajar? Más que todo. ¿La qué? La presión sistólica. ¿Por qué se produce la presión sistólica? Volvemos a la fisiología. Por la eyección. Volumen sistólico produce presión mayor. Mientras más volumen sistólico, más presión. Mientras menos volumen sistólico, menor presión. No solo depende del volumen. ¿De qué más depende? De la presión. De la resistencia. De los vasoconstricción. Entonces, la presión mínima puede aumentar inclusive. ¿Y de qué más depende? De la bomba.
Vaso. Bomba, bomba, bomba. Entonces, el síncope, si la persona se pone de pie bruscamente, puede tener. ¿Sí? ¿Por qué? No solamente por el flujo, que se ha disminuido. ¿Por qué más? ¿Qué pasa cuando uno se pone de pie? Por la gravedad de la tierra, todo tiende a bajar. Todo lo que sube, baja. En algún momento, todo se baja. ¿No? Entonces, uno se para y la sangre a la pierna. Pero en ese momento, el sistema autonómico va su contribución a las piernas para que se mantenga la presión arriba. Si no, poco se cae. Hipotensión ortostática. ¿Ya? Bueno. De ahí la importancia de una pronta intervención quirúrgica y generalmente la muerte es en forma súbita o sin insuficiencia cardíaca previa. La cardiopatía hipertrófica, en este caso por estenosis aórtica, puede producir con frecuencia muerte súbita. Pero también puede llegar a ser insuficiencia cardíaca primero y también puede haber muerte súbita. Generalmente por arritmia. Cuadro clínico, la angina y síncope de esfuerzo o manifestaciones de insuficiencia ventricular izquierda, o sea, insuficiencia cardíaca, son signos de estenosis de grado avanzado. ¿Cuáles son los signos de estenosis aórtica de grado avanzado? Angina de pecho, síncope de esfuerzo, insuficiencia del ventrículo izquierdo, o insuficiencia izquierda, o insuficiencia cardíaca. Ocasionalmente, a veces, se presentan accesos sincopales tipo Stock-Adams. Son síncopes así rápidos, que las personas caen y despiertan inmediatamente. Generalmente de origen cardíaco. Sin que ello signifique que la estenosis sea importante, no obedecen a BABT. ¿Saben qué es BABT? Exacto, bloqueo auriculoventricular total. Ahí puede ser BABC. Bloqueo AB total. Por vecindad de las lesiones valvulares o por arritmias ventriculares transitorias, o sea, por arritmias rápidas puede ser, o por extrasístole. Pero dice por vecindad de las lesiones valvulares. En el corazón, cuando hay lesiones valvulares que producen fibrosis, se pueden fibrosar zonas por donde pasa el sistema y Purkinje. Entonces, eso puede ocasionar bloqueos de ABT. Entonces, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca en un bloqueo AB total? No sé. Semiología, fisiología. Hasta 55. ¿Dónde está el marcapaso del corazón en estos casos? En algunos de los ventrículos. En algunos de los ventrículos. El marcapaso auricular no pasa porque hay bloqueo total. Es como cuando bloquean indefinidamente las carreteras. El bloqueo no pasa. Bloqueos orales, muchos bloqueos. Entonces, Evo Morales es un BABT. Los turcos no van a ver bloqueos. ¿Qué sucede cuando hay una palpitación rápida? Digamos, no sinusal, porque la sinusal llega hasta 150 aproximadamente. Que vaya a 170, 180, taquicardia paroxística supraventricular. ¿Qué pasa en el ciclo cardíaco? ¿Cuáles son los cambios del ciclo cardíaco?
razonamiento Disminuye el tiempo de diástole. disminuye el tiempo de diástole. ¿Y eso qué ocasiona? Disminución del volumen Disminución del volumen sistólico. Entonces, hipoperfusión de órganos. Entonces, puede tener 5. ¿Sí? Pulso carotídeo. Por la estenosis, en la estenosis aórtica pura es pequeño. Esto es puro semiología. En los libros modernos de medicina interna, casi ya no hay mucha semiología. Lo dejan para los libros de semiología de Suros y todos los demás. Entonces ellos tienen que venir sabiendo de esta semiología, ¿no? Medicina interna es más para fisiopatología. La estenosis pura es pequeño y por eso se lo denomina parvus, bajito, y prolongado, tardus, en latín. Tardus porque demora, ¿no? Es como ordeñando, como la estenosis mitral. La estenosis aórtica también es. Como cuando uno está haciendo ejercicio para cantar y mantener la voz, ¿no? Mientras pulso más parvus y más tardus, más cerrada la estenosis. Clínicamente uno se puede dar cuenta de la importancia de la lesión. Mientras más parvus, el pulso apenas se lo siente, porque la curva no es así, la curva es así, entonces apenas se lo siente, parvus. Y además la curva es ancha, parvus. La presión arterial es normal durante mucho tiempo, pero después disminuye. Es medio genérico, pero es así, ¿no? No sabemos hasta cuánto tiempo se va a mantener normal, porque depende de cada persona, depende del grado de estenosis, de la evolución, si solamente tuvo un evento de fiebre reumática, o tuvo 2 o 3, depende de muchos factores. Una presión sistólica por encima de 180 milímetros de mercurio suele excluir la estenosis grave o una estenosis grave. Es algo lógico, ¿no? Lógico. Porque decimos que el volumen sistólico es el que da la presión sistólica. Y si tiene el paciente 180 milímetros de mercurio de presión, quiere decir que la estenosis no está cerrada todavía, porque está saliendo bastante volumen, ¿no? Lógicamente. En la estenosis supravalvular, que no la vemos ni la vamos a ver, se salvaron, porque iba a ser más difícil ya el examen. Hacemos inspección, ¿no? Primero en la semiología, luego palpación, luego percusión y luego auscultación. Nosotros vamos a ver principalmente palpación y auscultación. ¿Qué es lo que vemos en la inspección? Para que no diga, se pasó normal y no nos dijo nada de eso. Interactiva la clase, participación directa. Todos pueden ganar premio. Suerte sin blanca. Se recuerdan de que lo que uno tiene que observar es el choque de la punta, mirándola. Y ustedes saben que el choque de la punta normalmente tiene que estar en un lugar. Si es un hombre y flaco, es más fácil observarla. Pero si es una mujer y gordita, porque tiene la mamá grande, es más difícil. Entonces, si uno no la ve bien, entonces tiene que palpar la mano así. Y ahí va a sentir el golpe del choque de la punta. Así.
Entonces vamos a la evaluación. Choque de la punta no desplazado a la izquierda. ¿Dónde debe estar el choque de la punta normalmente? Paciente tipo. You. Quinto espacio intercostal, línea media clavicular. And you. A la izquierda. ¿Yo? ¿Cuánto? Quinto espacio intercostal izquierdo por dentro de la línea medio clavicular. Eso tiene que estar así. Es fisiología, semiología, no es cardiología, no es patología todavía. Si yo tengo un corazón hipertrofiado, digamos, solamente hipertrofiado, ¿dónde va a estar el choque de la punta? Más a la izquierda. Casi llegando a la línea. Se escuchan ofertas. Estaría casi llegando a la línea. A la... Examen malo, malo, malo. No. Primero lo que no han contestado están pensando en imposibilidad. Pero lo que contestaron han dado mal, porque están confundiendo, no razonan. Van a ver la canción de quién es la que dice no razona. Shakira. No desplazado. Hipertrofia Izquierda. concéntrica. Va a Es ser cuando lo... se dilata ya, ¿no? Que se expande y sale de la línea media, ¿no? Y baja al sexto espacio. Digamos, por supuesto que pueden haber situaciones intermedias, ¿no? Porque no es nomás corazón normal, corazón hipertrofiado o corazón grandote. No, hay grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Estamos hablando de generalidad para entender mejor. El choque de la punta no está solo a la izquierda, si hay hipertrofia ventricular, el choque de la punta no es muy elevado, pero sí sostenido y poderoso. ¿Por qué? Porque tiene que hacer una fuerza y mantener ahí para que la sangre pueda llegar a la órgano. Es muy característico un soplo sistólico alto y prolongado, un poco aórtico, que también se aprecia netamente en los vasos del cuello, menos en el resto del precordio. Entonces, el soplo, ¿no?, se va a producir y va a ser alto y prolongado. Vamos a ver cuáles son sus características siguientes. El soplo sistólico comienza después del primer ruido cardíaco tras breve intervalo. ¿Por qué se produce el primer ruido? Cierre de la... Solamente hay una persona única, no existe otra. ¿Por qué? Usted. Cierre las válvulas auriculoventriculares. Muy bien, cierre la válvula auriculoventricular. Entonces, solamente para que se oriente. ¿Ya? El soplo sistólico comienza después del primer ruido cardíaco tras breve intervalo. Entonces, el primer ruido, ¡prac!, se cierra, o ¡prac!, se cierran las válvulas. ¿Y empieza qué? La contracción isovolumétrica, ¡pum!, se cerraron. Y ¡pum!, se abre la aorta y la pulmonar. Exceptuando casos terminales con bajo débito cardíaco, el soplo cuanto más alargado es y al menos con intensidad 3 en 6, más cerrada es la estenosis. Mientras más largo, y por lo menos intensidad 3 en 6, es el soplo. Los soplos en general se los calcula con una máxima de 6. Como el dolor es hasta 10, por ejemplo. Entonces es hasta 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuando estamos haciendo práctica, yo digo, la paciente tiene soplo sistólico aórtico, 2 cruces en 6. Cuando es 4, ya va a tener frénico. ¿Qué es el frénico? You. Es la sensación palpable
Es equivalente a un soplo, pero Es el soplo palpable. Es directo. Soplo palpable. Entonces, esa es la explicación. Vamos a terminar esto. ¿Quieren ver sus exámenes? Sí. Bueno, vamos a dejar unos. Ahí tienen clase de trauma después, ¿no? Sí. ¿No? Vamos a sacrificar entonces un poquito de tiempo. 5 minutos más, Ah. porque son muchos, no todos van a querer ver de repente. El inicio del soplo que alcanza la máxima intensidad en la mesosístole es más evidente si viene precedido inmediatamente con un clic o un chasquido de eyección que se produce en el momento de abrir la válvula aórtica. ¿Se recuerdan de la estenosis mitral? Las válvulas suenan o tienen un ruido cuando se abren o cuando se cierran. Cuando se cierran. Cuando se cierran. ¿Y cuando se abren? Sí, cuando hay estenosis, chasquido o clic de apertura. ¿Ya? El inicio del soplo que alcanza la máxima intensidad en la mesosístole es más evidente si bien precedido inmediatamente por un clic o chasquido de eyección que se produce en el momento de abrirse la válvula aórtica. Bueno, prick o tic o cualquier cosa, pero menos cluc, cluc. La presencia de un chasquido de eyección indica que la estenosis valvular que la estenosis es valvular y no se oculta en válvula calcificada, porque ya no tiene movimiento. El soplo mesosistólico creciente y decreciente acaba antes del segundo ruido aórtico. Cuando esto se percibe, lo cual no ocurre en la estenosis es severa. Mientras más fibrosada o calcificada la válvula, se va a mover menos. ¿Por qué se produce el ruido Por la apertura. del chasquido? Por la apertura. Por el cierre. Por la apertura de las válvulas. Por la vibración de las valvas. Si no tiene movimiento, no vibra. Por lo siguiente, no hay ruido. ¿Cómo se escucha el soplo? Cuando yo le pregunto en la práctica. Así, doctor. Estenosis aórtica. Puede haber desdoblamiento paradójico del segundo ruido en la expiración por sístole provocada en el ventrículo izquierdo. ¿Cuál válvula se cierra primero? La aorta. ¿Quién me levanta la mano? La aorta, ¿por qué? Porque maneja mayores presiones. Eso, todo tiene que tener un porqué. Ese es el razonamiento. Si ustedes aprenden solamente esto es esto y nada más, se olvidan. Tienen que razonar. La medicina es razonamiento, no solamente la cardiología. Cuando ven a un paciente, preguntan, examinan y razonan. ¿Qué tendrá? ¿No? La IA no lo va a hacer todo. Y además, a mí me parece, yo soy así, mientras más libre, mejor. No depender siempre de que creemos de otras personas cuando vamos a hacer una regla en el celular o alguna de esas cosas. No lo podemos también sobre todo porque no vamos a tener el tiempo de hacerlo todo. Pero mientras más conozcamos, mejor. Algunos dicen, no, pero yo le pido un examen complementario que me hace el diagnóstico. Sí, y si se lo hacen mal, entonces el conocimiento es mío, nadie me lo quita, nadie. Entonces yo decido, yo razono y yo en el momento definitivo pongo las condiciones. A mí un examen complementario no me va a hacer cambiar si yo clínicamente veo que no es así. Pero por supuesto, los exámenes complementarios hay que analizarlos de acuerdo a su importancia. Nos ayudan, pero no son definitivos.
Primero entonces se va a cerrar la pulmonar y después la aorta. Porque demora tanto la aorta en pasar la sangre que la pulmonar tiene que cerrarse antes. Y normalmente, ¿qué sucede? ¿Cuál se cierra después de la aorta? La mitral. La pulmonar. Excuse me, sorry. El soplo sistólico de eyección por estenosis aórtica debe distinguirse de otros de dirección muy audible en el foco aórtico y que se produce por aumento de la velocidad circulatoria y la dilatación aórtica, pero en general son más suaves, menos intensos y el pulso es alto. Esa es una forma de hacer, ¿cuál se llama eso? Cuando uno tiene dos enfermedades parecidas. ¿Comparar? ¿Ah? Comparar. Diagnóstico diferencial. Ahora vamos a tener un soplo parecido, pero esta válvula está estenosa. No, pero hay un soplo. Cuando ustedes escuchan un soplo en la aorta, ustedes van a diagnosticar estenosis aórtica. Hasta no probar lo contrario, es una estenosis aórtica, pero puede ser un soplo inocente por aumento de la velocidad de la sangre. Pero como ustedes no saben todavía exactamente, tienen que ver si la válvula y hay un eco de variedad. Son más suaves, menos intensos y el pulso es altón porque no tiene nada. Además, por supuesto, no se va a hacer parvo ni tardo. Va a ser así, bastante alto y rápido. Y no pequeño y lento como la estenosis aórtica verdadera. Además, el segundo ruido, al contrario, el estenótico no está disminuido. ¿Por qué? Porque el componente aórtico es normal. Cuando el soplo sistólico aórtico es más intenso en la punta, plantea problemas diagnósticos como el soplo de la insuficiencia mitral. El soplo aórtico se escucha mejor que los otros soplos en todo el precordio. ¿Y cómo escucha un soplo aórtico? ¿Dónde pone su estetoscopio? Y si lo pone con la membrana o pone con la campana. Nada, ¿no? Sin teología, nada. ¿Qué ruidos se escuchan con la membrana? ¿Cómo? ¿De qué? ¿En do mayor? ¿O en mi menor? De alta frecuencia y de baja frecuencia. Lo de alta frecuencia con la membrana y lo de baja frecuencia con la campana. Entonces, cuando el soplo es más intenso en la punta, se puede confundir con una insuficiencia mitral. ¿Alguna pregunta? Está entendido por su favor, ¿no?